anteayer, que fue primero de Nisan en el calendario hebreo, el gobierno de los Estados Unidos condenó al gobierno de Venezuela como un estado terrorista y narcotraficante y pidió recompensa por la captura de varios de sus principales líderes, y vienen más recompensas que van a solicitar por otro grupo de personas. Esta es la sentencia o la condena que cuando se ejecute esa condena, pues vamos a tener la liberación. Pero este es el anuncio de la liberación. En muchas oportunidades han habido intentos de cambiar de gobierno en Venezuela, todos han sido infructuosos. Pero hoy en día vemos que Dios se está moviendo de una manera especial y nos manda señales, las cuales nosotros tenemos que saber interpretar. El hecho de que este anuncio los Estados Unidos lo haya hecho el día 1 de Nisan, cuando Hashem le anunció a Moshe la última plaga de los primogénitos y la salvación mediante el Cordero de Pesaj, nos dijo, este es el primer día del mes del calendario, digamos que del pueblo de Israel, el calendario religioso, digamos así, el calendario para las fiestas, ¿no? Y ese día anunció la liberación y dijo que era lo que teníamos que hacer. Entonces, no es casualidad que Estados Unidos haya hecho eso en el día de ayer. Tampoco es casualidad de que Venezuela esté azotada por múltiples plagas en el día de hoy. Falta de comida, falta de medicina, hambruna, pobreza, mucha violencia, que representa la espada. Y, por ejemplo, hace 4 días se salió de órbita el satélite Simón Bolívar, el cual ofrece servicios de telecomunicaciones a Venezuela y el cual se aprovechan ellos para poder hacer espionaje a todos los habitantes de Venezuela. Este satélite que costó 400 millones de dólares, se perdieron esos 400 millones de dólares y eso está poniendo una plaga adicional, una dificultad adicional a los venezolanos porque son afectadas las comunicaciones. El hecho de que todo esto esté sucediendo en medio de una plaga mundial también es una señal. Entonces, ¿cómo debemos interpretar los hijos de Israel todas estas cosas? Bueno, como que es Dios el que está actuando en medio de esto y que eso es para el favor de su pueblo. Entonces, yo creo firmemente de que en esta oportunidad ya comenzó la cuenta, verdaderamente la cuenta regresiva para la caída de este gobierno o esta dictadura en Venezuela. Otro de los comentarios que quiero hacer antes de comenzar la parashá es que en el día de ayer estábamos en un chat, ocurrió un hecho muy significante para el mundo católico, porque el Papa, pues, de manera extraordinaria, anunció una bendición, la cual se llama Urbe et Orbi, que solamente se da cuando es elegido un nuevo Papa o en la fecha de Pascua católica o en la fecha del nacimiento católico de Jesús. Dentro de esta bendición, pues el Papa estaba pidiendo pues ser fortalecido con las oraciones de las personas para poder él solventar el problema o pedirle a Dios que solventara el problema de la epidemia. Y también todo eso es maravilloso, es muy bueno. Lo que pasa es que cuando se mezcla la verdad con la mentira, ahí es donde tenemos el problema, como lo tuvo Adán desde un principio. ¿Dónde está la mentira de todo esto? De que se ofreció que todas las personas, por el solo hecho de escuchar esta bendición, iban a recibir una indulgencia plena.
esta indulgencia plena se ha ejecutado en diferentes momentos de la historia de la Iglesia Católica, como por ejemplo cuando se fue a construir la Catedral de San Pedro, se pidió ofrendas con la contrapartida o con el beneficio de que las personas que otorgaran estas ofrendas iban a recibir indulgencia plena. También es una costumbre que en los años de jubileo, por ejemplo, si las personas visitan 7 lugares santos especificados por la Iglesia Católica, reciben la indulgencia plena. Se les exime de toda culpa. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre las ofrendas, y una de esas ofrendas es la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Y vamos a entender cómo este ofrecimiento es una blasfemia contra Dios y va en contra de la Biblia, va en contra de la Torá. Porque el perdón de pecados jamás va a depender de que nosotros escuchemos una bendición dicha por un ser humano, ni va a depender de que nosotros visitemos 7 sitios santos, ni va a depender de ninguna obra que nosotros podamos realizar, de que escuchemos una prédica sensacional, de que guardemos un día de Shabbat, no. El camino para el perdón de los pecados y que el Señor nos quite la culpa es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, por su sacrificio, porque nosotros creamos esto con fe y vayamos arrepentidos, entregándonos por completo de corazón en un camino de vuelta al Señor. Ese camino de vuelta al Señor se llama Teshuvah, de la palabra shub del hebreo, que significa volverse, cambiar 180 grados la dirección hacia donde nosotros estamos caminando de espalda a Dios para estar de frente a Dios y caminar en el camino de vuelta a casa. Y es un camino que dura toda la vida. Entonces no es tan sencillo como nos lo quieren vender, de que simplemente escuchas una oración, visitas 7 sitios o das una ofrenda para construir un templo y vas a recibir esa indulgencia plena. Eso es falso de toda falsedad. Y escribiendo en un chat, algunas personas se ofendieron, personas que practican la religión católica, ¿no? Pero yo una vez más les digo, nosotros, ninguna religión nos salva, lo único que nos salva es Yeshua HaMashiach. Y cuando estemos ante la presencia del Señor, nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Y si hablé un poco fuerte en esa conversación por chat, porque así lo consideraron algunas personas, incluso me tildaron de falto de amor, les recuerdo que el amor no es simplemente ser condescendiente y complaciente y estar aceptando cualquier cosa de parte de las personas, sino que es una combinación perfecta de la justicia con la misericordia. Es una combinación perfecta. Yoli, ¿querías decir algo? Ah, perfecto. Quería mostrar solamente que como es para que alguien quiera intervenir. Ok, perfecto. Entonces, el amor es un balance entre la justicia y la misericordia, donde la misericordia pesa mucho más que la justicia misma. Y el verdadero amor es cuando se dice la verdad. El verdadero amor es el que protege y sustenta. Entonces, a veces ahorita estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos, de muchas pruebas y dificultad, tiempos del fin, principios de dolores, donde no podemos, digamos que, andar por las ramas. Tenemos que hablar claro a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque son tiempos muy peligrosos, donde no solamente está en peligro nuestra integridad física, sino que también está en peligro nuestra integridad espiritual, es decir, nuestra vida eterna con el Señor. Entonces, prefiero que me tilden de un poco falto de amor, que no es verdad, pero decirles las cosas claras a las personas, porque se acaba el tiempo, ¿no? Entonces, con este estudio de la Parashá Vayikra, vamos a entender un poco más
cuál es la profundidad de lo que significa la ofrenda que el Señor dio por nosotros y cómo nosotros podemos aplicarlo eso en nuestras vidas. La Parashá, vamos a comenzar el tercer libro de la Torá, que es la Parashá Vaikra. Se encuentra en los capítulos del 1 al capítulo 5, versículo 19 del libro de Levítico, Vaikra. No se cambia la pantalla, ¿no? Aquí, ya se cambió. Ok, Vaikra significa, la palabra Levítico en griego significa el libro que habla de los levitas, que es la tribu de los sacerdotes. En hebreo se le colocó la primera palabra del versículo 1, que es Vaikra, y significa y llamó, y llamó. Fíjense que después que el Señor nos saca de Egipto, nos da los 10 mandamientos, renueva el pacto después de haber hecho nosotros el becerro de oro, y nos da una serie de leyes, tanto de comportamiento hacia las demás personas, que son las leyes de justicia, como las leyes y las ordenanzas con respecto a la construcción del tabernáculo, donde iba a habitar la presencia de Dios. Finalizamos el libro de Shemot de Éxodo, erigiendo Moshe el tabernáculo y haciéndose presente la Shejinah de Dios, o sea, vino la presencia de Dios sobre ese tabernáculo, desde el cual se iba a comunicar con el pueblo de Israel durante esa travesía por el desierto en búsqueda de la tierra prometida. Nos dio el Señor todo las ordenanzas con respecto a la función de los sacerdotes. Y ahora en esta parashá comienza con las ofrendas. O sea, es la continuación. Ahora ya tenemos tabernáculo, ya está la presencia de Dios, ya tenemos sumo sacerdote, ya cada quien sabe lo que tiene que hacer. Ahora nos va a dar las instrucciones con respecto a las ofrendas, porque todo el tabernáculo, donde habita la presencia de Dios, va a depender, o sea, para que el pueblo se pueda acercar hacia el Eterno, no podemos acercarnos con la mano vacía, sino con ofrendas. Entonces, de eso se trata este libro y este estudio que vamos a desarrollar. Los puntos que vamos a tratar, en primer lugar, ¿cuál es el propósito de Elohim con este libro de Vaikra, con las ofrendas específicamente? El segundo punto es el significado profético y el propósito de las ofrendas y de los sacrificios, ¿no? Y el tercer punto es la aplicación práctica para el pueblo de Israel, es decir, para nosotros, en nuestras vidas hoy en día, ¿no? Este es uno de los libros menos entendidos y menos leídos. Sin embargo, es el primer libro que nuestro pueblo judío leen los niños a partir de los 5 años, ¿no? Primer punto, ¿cuál es el propósito de Elohim? Y este propósito lo vamos a ver en la primera palabra de esta parashá, que es Vaikra. Leamos el versículo 1, dice, y llamó Hashem a Moshe y le habló desde la tienda de la cita, diciendo, les voy a mostrar cómo se escribe la palabra Vaikra. No se puede doblar esto así. Ok. Así se escribe la palabra Vaikra. Y en el rollo de la Torá, en todos los rollos de la Torá, aparece escrito con la última letra mucho más pequeña que las demás letras. La última letra de la palabra Vaikra es la letra Aleph, que es la primera letra del alefato, que representa a Elohim, representa a Dios, el número 1, ¿no? Y esto ha sido muy discutido entre los sabios y se le llama a esta Aleph pequeña, la Aleph
dañada. La Aleph dañada. Y ya les voy a explicar un poco qué significa todo esto. Y como podrán ver, en ninguna traducción de ningún idioma se puede ver esto que estamos viendo ahorita, ¿no? Fíjense. En Primera de Crónicas 1:1 vemos también algo curioso en la escritura. La palabra donde se cita la genealogía de Adán, ¿no? La palabra Adán aparece escrita con una Aleph de un tamaño diferente, pero en este caso no más pequeña, sino más grande, como lo pueden ver en la pantalla. ¿Qué significa esto? Bueno, que Adán, cuando Dios lo creó, que estaba sin pecado y que se podía conectar con el Señor de frente, el Señor se paseaba por el Edén, había una comunicación íntima entre Adán y Hashem y Elohim. La Aleph, que representa a Dios, estaba de primero, porque fíjense que es la primera letra del nombre de Adán, y Dios era, no solamente que Dios era el primero, sino que era el más grande, el más importante para la vida de Adán. Y esa relación fue dañada producto del pecado. Y este libro nos está llamando, Dios nos está llamando a restablecer esa relación. Dios nos está llamando a que lo coloquemos de nuevo como el primero en nuestras vidas. Y Dios nos está llamando a que lo coloquemos como el más grande. Por eso que nosotros tenemos, por supuesto, que respetar a todas las personas y a todas las creencias y a todas las religiones. Nosotros debemos respetar la autoridad de nuestros padres. Los hijos deben obedecer a los padres, y nosotros como ciudadanos debemos respetar las autoridades de los gobiernos en los países donde vivimos. Pero ese respeto y esa obediencia tiene un límite. Y el límite es la Torá, es la palabra de Dios. Porque a mí ningún gobierno me puede pedir a mí que infrinja la ley de Dios, robando, matando, dando un falso testimonio, etcétera, etcétera. Ningún padre puede obligar a un hijo a que haga lo que es contrario a la palabra de Dios. Ningún líder religioso puede incitar o obligar, o nadie tiene que verse obligado a obedecer a un líder religioso que está yendo en contra de la Torá de Dios, en contra de la palabra de Dios. Ahí se acaba esa obediencia. Entonces, cuando yo hice los comentarios que hice en el día de ayer, se consideraron irrespetuosos para la religión católica. Sin embargo, yo estoy en paz porque verdaderamente lo que era irrespetuoso era pretender pisotear el sacrificio de Yeshua HaMashiach, ofreciendo una indulgencia plena de una manera tan ligera, lo cual es un engaño al pueblo católico. Y estas palabras que yo di iban dirigidas hacia los líderes de la iglesia, no hacia el pueblo, porque el pueblo termina siendo una víctima de esos engaños y de esas manipulaciones. Y yo veía la imagen de el señor Francisco, presidente del Estado Vaticano, solo en esa plaza. Y era impresionante. Porque desde el punto de vista espiritual, así está el corazón de los líderes de esa iglesia, lamentablemente. Y por cierto, que en ese día que el Papa hizo esa oración para que se sanara
se eliminara el coronavirus, fue el día que más muertos hubo en Italia. 1000 muertos, más de 1000 muertos por primera vez. Y no es casualidad que sea Italia el país con más muertos y más afectados hoy en día con el coronavirus, no solamente en la cantidad de muertos, sino en el porcentaje. Tienen más o menos un 10% de personas muertas de las que se infectan. Ningún país en el mundo tiene una tasa, un porcentaje tan elevado. Ok, entonces el Señor nos llama a restaurar su relación con nosotros. Y de eso se trata el libro de Levítico. Miren esto. La palabra Adonai, Adón significa Señor. Adonai significa mi Señor. Comienza por una alef. Luego podemos ver la palabra Adán, comienza, que es hombre, comienza por una alef. Y vemos también la palabra Emet, que significa verdad, que es la raíz de la palabra emuná, que significa fe o fidelidad. Esa palabra Emet comienza también con una alef. Y el Señor, creador de los cielos y la tierra, era el Señor de Adán. Y Adán conocía la verdad, porque la escuchaba directamente de la boca de Dios. Pero cuando el ser humano quita a Dios de su vida o lo degrada, daña la relación. Y fíjense que esas mismas palabras, que son una bendición para nosotros, miren lo que se transforma cuando le quitamos la alef. La palabra Adonai, cuando le quitas la alef, queda la palabra Adoní, que significa mi juez. Cuando la palabra Adán le quitas la alef, queda la palabra sangre. Y de la sangre viene la carne. Y todos los seres vivos, los animales tienen sangre. Pero como no tienen a Dios, porque no fueron hechos a su imagen y semejanza, pues son animales, son bestias. Se dejan llevar solamente por sus instintos. Son unos animales inferiores. Y así tan bajo cae el hombre cuando quita a Dios de su vida. Y la palabra emet, que es verdad, cuando le quitamos la alef, queda la palabra met. La palabra met significa muerte. Muerte. Por lo tanto, podríamos entender el siguiente mensaje. El Señor del hombre, que es el verdadero, que es la verdad, cuando es apartado, se convierte en nuestro juez, que con precio de sangre nos provoca la muerte a través de un juicio. Entonces, esa es la realidad del hombre desde que cayó en el jardín del Edén, desobedeciendo la verdad de Dios. Podemos concluir entonces la primera parte del estudio que habla del propósito de Elohim. El propósito de Elohim es que atendamos su llamado a restaurar la alef dañada en Israel, su pueblo, para que Hashem, nuestro Señor, es decir, nosotros, su pueblo, conozcamos al verdadero, siendo restaurada su imagen en nosotros. Y como lo repite el libro de Baikra múltiples veces, para que seamos santos, porque Él es santo. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Y después de esto, vamos ahora a entrar en el segundo punto, que es el significado profético y el propósito de las ofrendas y sacrificios. Porque a través de las ofrendas y los sacrificios es que nosotros vamos a poder restaurar esa alef dañada. En Baikra, capítulo 1, versículo 2, dice así: habla a los hijos de Israel y diles, ya que no veo completamente, cuando algún Adán acerque de entre ustedes
una ofrenda a Hashem de animales de ganado o del rebaño será su ofrenda. La palabra corbán es la que fue traducido como ofrenda. Corbán tiene que ser el cuerpo de un animal o de un vegetal, como lo vamos a ver más adelante. Y es lo que nos permite acercarnos al Eterno. Si alguien no llevaba una ofrenda al templo, pues no podía acercarse. Así de sencillo. Y en el templo donde estaba la presencia del Eterno. La palabra corbán viene del hebreo karef, que si ustedes ven es la raíz, porque son las 3 primeras letras de la palabra corbán. Karef significa acercarse. Entonces el propósito de la ofrenda, animal o vegetal, es acercarnos al Eterno. Es un medio que Dios utiliza para acercarnos. Hashem, el justo, se acercó a la humanidad por medio del corbán. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero no es el hombre que se acerca a Dios al templo con el corbán. Vamos a entender más adelante cómo es Hashem el que realmente se acerca a nosotros por medio del corbán. Y fíjense un dato o una clave que nos da Hashem cuando comienza en el versículo 3 hablando de las ofrendas. Dice así: si la ofrenda de elevación, la ofrenda de elevación es la ofrenda del todo quemada, o sea, el corbán olá. Si la ofrenda de elevación es su ofrenda, es decir, la ofrenda que nosotros vamos a llevar, es lo que se denomina su ofrenda. En hebreo eso se dice korbanot, que es la misma palabra corbán, pero agregándole una letra vav al final. Y fíjense este detalle interesante. Esa palabra, su ofrenda, que es korbanot, vemos ahí cómo se escribe y vemos que cuando sumamos letra por letra, la kaf, la resh, la bet, la num y la vav, suma 358. Y no por casualidad, la palabra Mashiach, que significa Mesías, el ungido de Dios, suma 358 también, que son la Men, la Shin, la Yod y la Het. Entonces, desde un principio, el Señor está diciéndonos o está apuntándonos que esos korbanot, que su ofrenda con la que el pueblo se va a acercar, tiene que ser el Mesías mismo. Su ofrenda, Mashiach. Fíjense, ¿cuál fue la primera ofrenda que se hizo? El primer sacrificio que se hizo en la historia de la humanidad. Lo vemos en Bereshit, Génesis, capítulo 3, versículo 21. Y dice así: e hizo Hashem Elohim vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. En esa primer sacrificio, para que pudiera vestirlos con sacrificios con piel, tuvo que haber habido un sacrificio. El ser humano, Adán y Eva, cuando se sintieron avergonzados por su pecado y desnudos, ellos mismos con su propio esfuerzo agarraron ramas de higuera, las cosieron y fabricaron unos delantales y cubrieron su vergüenza. Pero el Señor desde un principio nos está diciendo, mira, no es por mucho que tú te esfuerces, no vas a poder cubrir con tu pecado. El único que puede cubrir con tu pecado soy yo. Y ese sacrificio no lo hizo Adán y Eva. Dice que Hashem
hizo vestiduras para Adán y su mujer. Fue Él el que lo hizo. Es una obra de Dios, solo de Dios. Y esa primera palabra que dice e hizo es muy reveladora. Fíjense cómo se escribe. La Vav, la Yod, la Ain y la Shin. Suma 386. Miren esta otra palabra. Son exactamente las mismas letras, pero escritas en un orden diferente. Suman, por supuesto, lo mismo, suman 386 porque son las mismas letras. La Yod, la Shin, la Vav y la Ain. ¿Qué dice ahí? Les muestro lo que dice. Dice Yeshua. Yeshua. Y entonces Dios nos está dando una clave de que esa piel que puede cubrir nuestra vergüenza y que es producto de un sacrificio, es Yeshua el sacrificio. Qué hermoso es el Señor como nos habla y como nos va revelando su plan desde un principio. El propósito de Hashem, Elohim, con las ofrendas es vestirnos de Yeshua. Porque sin la santidad de Yeshua nadie podrá ver al Eterno. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Vamos a ver una historia muy interesante que habla de peste y habla de destrucción. El rey David decidió por iniciativa personal hacer un censo. Pero el censo es algo que se hacía solo cuando Dios lo pedía. Y tenía que haber el pago de un rescate para poder, perdón, mi amor, ¿me puedes ayudar aquí con? Tenía que haber un pago de un rescate porque sin ese rescate venía culpa sobre el pueblo. No, mi amor, lo que quiero es ponerlo aquí para poder leer. Ok. Ok. Disculpen que es que con las cámaras de Zoom no puedo ver toda la pantalla para poder leer. Ok. Entonces, David mandó a hacer un censo y dice el libro de Crónicas que fue instigado por el propio Satanás. Y a raíz de ese censo, pues vino una plaga al pueblo de Israel y murieron 70,000 personas. Y les voy a leer a partir del versículo 17 del capítulo 21 de Primera de Crónicas. Y dice así: y David dijo a Elohim: ¿no soy yo el que ordenó enumerar al pueblo? Ciertamente yo soy el que ha pecado y obrado muy perversamente. Pero estas ovejas, hablando del pueblo, ¿qué han hecho? Oh Señor, Elohim mío, te ruego que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra tu pueblo, para que no haya plaga entre ellos. David reconoció su pecado. David reconoció que las consecuencias de ese pecado lo estaba pagando el pueblo mismo. Ya habían muerto 70,000 personas. Más personas que las que han muerto hasta ahora en el mundo por el coronavirus. Y él estuvo dispuesto a entregar su vida por el pueblo, al igual que lo hizo Moshe. Entonces, es necesario que nosotros, antes de llevar ninguna ofrenda ante el Eterno, tenemos que tener primero un arrepentimiento sincero.
De esta forma es que podemos entrar ante la presencia del Eterno en juicio, porque orar a Dios es entrar en un juicio. Y tenemos que tener los argumentos correctos para poder obtener la respuesta correcta y misericordiosa que esperamos del Eterno. Seguimos la historia. En el versículo 27 dice: entonces David edificó allí un altar a Hashem y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Los holocaustos son la ofrenda olá del todo quemada, y la ofrenda de paz es lo que se llama la ofrenda shelamín. E invocó a Hashem y él le respondió. ¿Cómo le respondió Hashem? Con fuego del cielo ¿sobre qué? Sobre el altar del holocausto. Y esa respuesta de enviar fuego del cielo sobre el altar fue la respuesta que Dios le dio a David de que sus ofrendas habían sido aceptadas y que su oración había sido escuchada. Y entonces dice, y Hashem ordenó al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Porque además de la peste que había matado a 70,000 personas, David había visto un ángel con la espada desenvainada que iba a destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces vemos que David acercó la ofrenda de holocausto y la ofrenda de paz, y Dios respondió con fuego del cielo sobre, y esa expresión que yo tengo ahí resaltada en amarillo, con fuego del cielo sobre, si vemos se dice Baesh min Hashamaim al. Si vemos la gematria de esa palabra, no sé por qué no se ven las letras, a ver, ahí están las letras. Suma 888, que es la gematria de Jesús, que es la transliteración de Yeshua al griego. Y fue la manera como Dios se reveló a través de los testamentos, de los 4 testamentos. Por lo tanto, Yeshua es el fuego que baja del cielo sobre el altar que consumen nuestras ofrendas cuando son agradables a Elohim. Por eso es que nuestras oraciones a Hashem, al Padre, a Elohim, tienen que ser en el nombre de Yeshua. Porque ese fuego que baja del cielo es Yeshua mismo, con su espíritu de santidad, dando respuesta a nuestras oraciones. Continuamos, para que sigamos viendo el significado profético y el propósito de las ofrendas y de los sacrificios. En el Salmo Teilín 46 dice: sacrificio y ofrenda de flor de harina no has deseado, y has abierto mis oídos. Ofrenda de elevación y ofrenda por el pecado no has demandado. Aquí el Salmo 46 está hablando de 3 de las 6 diferentes tipos de ofrenda que hay. En este caso, la ofrenda de flor de harina, que es la minjá, la ofrenda de elevación, que es la olá, y la ofrenda por el pecado, que es la ofrenda jatá. Pero entonces, aquí pareciera que hay una incongruencia. Dice que Dios no ha demandado eso. Pero ¿cómo es eso que Dios no lo ha demandado? Pues si cuando leamos los primeros 5 capítulos, vemos el detalle, todo lo que concierne con el sistema de sacrificio y de ofrenda que se pedía al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto nos va a ser aclarado con los siguientes versículos y con la cita que se hace de este salmo en el libro de Hebreos. Aquí lo que Dios está diciendo es que Él no requiere una ofrenda, es decir, un corbán de los animales ni de los vegetales. O sea que el propósito final
el propósito final no es ofrenda animal ni vegetal. Es un medio inicial que apunta al verdadero propósito final. Ahora, yo voy a hacer la pregunta, ¿quién está hablando en este salmo? El salmo lo escribió David. Sabemos que es David el que lo escribió. Pero vamos a entender quién está hablando estas palabras más adelante. En Hebreos, capítulo 10, versículos 4 y 5, se hace cita a este salmo y dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual al entrar en el mundo, entonces ya está hablando de un personaje que entró en el mundo. Dice, sacrificio y ofrenda no has querido, citando al Salmo 46. Pero un cuerpo has preparado para mí. Y sabemos que esto es el corbán, que es el cuerpo que nos acerca a Dios. Entonces, todos los sacrificios animales y vegetales apuntan a un cuerpo que no es animal ni vegetal. Los siguientes dos versículos del Salmo dicen, entonces dije, he aquí, yo vengo en el rollo. Sabemos que la Torá ha sido escrita en un rollo. Del libro escrito en mí, es decir, de la Torá. Oh Dios, me deleito en tu Torá. Tu Torá está dentro de mi corazón. Apuntando al nuevo nacimiento de los hijos de Israel, porque el deseo de Dios es colocar su Torá en los corazones nuestros. Por lo tanto, Yeshua es ese perfecto y obediente corbán que se deleita en la Torá de Dios y que es la Torá viva. Ahora, esa expresión del rollo de la Torá que habla del perfecto corbán, se dice, cuando dice, yo vengo en el rollo, es Batí Bingilat. Ahí están las letras hebreas con las que se escribe, la suma de las dos palabras, Batí suma 413 y Bingilat, que habla de Megilá, viene de la palabra Megilá, que es el rollo, suman 888. ¿Qué es 888? Ya lo hemos visto innumerables veces. Jesús, que es la transliteración griega del hebreo Yeshua. Por lo tanto, ¿quién viene en el rollo? Yeshua. Y ese hombre esa persona con cuerpo semejante al hombre es a quien Hashem le preparó un cuerpo. Hebreos 10, 6 al 7 sigue diciendo con respecto a estos versículos, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dijo, aquí estoy, yo he venido en el rollo, del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces Yeshua es el que está hablando de sí mismo en el Salmo 42. Volviendo al Salmo, el Salmo 40. Volviendo al Salmo 40, versículos 8, dice, oh Dios, me deleito en tu Torá. ¿Por qué Yeshua se deleita en su Torá, en la Torá de Dios? Porque la obedece, porque él disfruta obedeciéndola. Él disfruta siendo el cumplimiento de todas las profecías de las cuales hablan de él. Él disfruta haciendo la voluntad del Padre. Ese es su alimento. Esa expresión, oh Dios, me deleito en tu Torá, se dice en hebreo, Elohai, Hapatzeti,
Vetoratec. Así se escribe. Eso es lo que suma cada palabra, 1032 más 588 más 46, y eso da un monto total de 1666. Nos llama la atención este número porque el 1 es el valor de Dios y 666 es el valor del hombre y de la bestia. Y vemos algo muy interesante que lo hemos visto en otras oportunidades. Cristo, en griego, vale 1480, Jesús vale 888. Y cuando vemos la proporción que hay entre esos dos números, vemos, lo dividimos, ese se llama el ratio, es la proporción que hay. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una receta de cocina, decimos, bueno, vamos a echar 5 medidas de agua y 2 tazas de arroz, y hacemos un arroz. Entonces, con esa proporción es que se hace el arroz. Bueno, la proporción con la que Dios hizo el corbán fue 1480 partes de Cristo con 888 partes de Jesús, o sea, de Yeshua. Y cuando hacemos esa división nos da 1.666, que es la manera como Dios llega al hombre, se acerca al hombre. Vimos que corbán es el cuerpo que nos acerca. Dios se quiere acercar al hombre. ¿Y cómo se acerca? A través de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo. Las medidas del propiciatorio, que es la tapa donde se derramaba la sangre en Yom Kippur, son la tapa del arca, 2.5 de largo y 1.5 de ancho. Cuando vemos la proporción, es la misma proporción, hacemos la división, es 1.6666. Porque en esa tapa se derramaba la sangre donde obteníamos perdón de pecado y podíamos pues acercarnos a Hashem. Por todos lados el Señor nos da el mismo mensaje profético que todo apunta a Yeshua HaMashiach. En Hebreos 10:8 sigue diciendo, habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y ofrenda por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, hablando de los vegetales y animales, los cuales se ofrecen según la Torá. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y cuando quita lo primero para establecer lo segundo, no es que quita la Torá para establecer la gracia, quita la ley para establecer la gracia, quita el Antiguo Testamento para establecer el Nuevo Testamento. No, no es eso. Lo que quita es lo primero, que son los sacrificios de animales y vegetales, para establecer el fin último de la Torá, que es el sacrificio del cuerpo de Yeshua HaMashiach. Eso es lo que quita. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, ofrecida una vez y para siempre, no como los sacrificios animales y vegetales que se ofrecían todos los años, todos los días en el templo había un sacrificio continuo. Entonces, Elohim quita el corbán animal y vegetal para establecer el perfecto corbán. En los versículos 11 y 12 de Hebreo dice, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Mashiach, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Elohim. Y tenemos que entender que no está hablando de dos dioses, sino que tenemos que aprender a tener una mentalidad hebrea para entender todos estos conceptos. Elohim, como lo ven arriba, es amor como lo ven abajo. Digamos que yo lo coloqué en el centro para que ustedes pudieran entender. Y Elohim se manifiesta como Hashem o como Yeshua. Y vemos a Hashem del lado izquierdo, al lado izquierdo de Elohim, y a Yeshua al lado derecho. Elohim se manifiesta como el Padre, que es el lado izquierdo, y como el Hijo, que es el lado derecho. Elohim, que es amor, se manifiesta como la justicia, que está del lado izquierdo de él, y como la misericordia, que está del lado derecho. Y ese es el verdadero amor.
la relación que nosotros podemos tener con Hashem a través de Yeshua, la relación que tenemos con el Padre a través del Hijo y la relación que tenemos con la justicia a través de la misericordia, porque es la que nos justifica. Eso es amor. Amor no es simplemente aceptar las vagabunderías y consentir a los hijos para que sean unos malcriados, rebeldes y se pierdan en la vida. Eso no es amor. Ok, seguimos avanzando. En el mismo libro de Hebreos, versículo 14, dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces, el libro de Baikra, Él nos hace un llamado para que a través del cuerpo de Yeshua podamos ser perfectos y podamos ser completamente santificados. Seguimos en Hebreos y dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho esto, después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón. ¿Por qué puso sus leyes en nuestro corazón? Porque en el corazón de Yeshua estaba la Torá, y su Torá era el deleite. En cambio, nuestro pueblo Israel no tenía la Torá en su corazón, sino en unas tablas de piedra. Y no se deleitaban cumpliendo los mandamientos porque constantemente caíamos en desobediencia. A lo mejor lo intentábamos, pero no teníamos el poder para lograrlo. Y la misericordia de Yeshua se manifestó colocando su vida para que su Torá estuviera en nuestros corazones. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Fíjense que las ofrendas, que lo vamos a ver más adelante, la ofrenda Hatá, que es por el pecado, y la ofrenda Ashán, que es por la culpa, es la que nos quita, nos cubre los pecados y las iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón, que es decir, remisión de estas cosas, de los pecados, ya no hay más ofrenda Hatá, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces no hace falta que Yeshua muera otra vez. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Él murió una vez y para siempre. Seguimos en Hebreo, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Entonces ya el camino no era entrar al atrio, pasar por el altar de sacrificio, por el lavatorio, entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo. Ese ya no era el camino, es a través de un camino nuevo que es la representación misma de las cosas celestiales y no la sombra que estaba representada a través del tabernáculo. El verdadero tabernáculo es Yeshua, el camino, la verdad y la vida. Y Él lo inauguró a través cuando se rompió el velo, cuando Él murió en un día de Pesaj. Hubo un terremoto y se rasgó el velo que daba entrada al lugar santísimo, que representa su carne. Es a través de su carne que nosotros entramos a la presencia de Hashem. Ahora vamos a ir al último punto de este estudio, que es la aplicación práctica para el pueblo de Israel, es decir, para nuestras vidas. Porque bueno, ya nosotros podríamos decir, bueno, ya el Señor se sacrificó, ya no hay más sacrificio, que lo otro. ¿Qué hacemos ahora nosotros con todas estas instrucciones? Esas instrucciones tienen una aplicación práctica en nuestras vidas y hoy más que nunca. Fíjense. En Hebreos, siguiendo con la misma que estábamos leyendo en Hebreos, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y en eso estamos haciendo hoy en este Shabbat. Nos estamos estimulando al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos. Por eso nos estamos, a pesar del coronavirus, nosotros estamos aquí congregados. Todos juntos, unidos en un mismo espíritu. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca.
Es decir, el día Yeshua se acerca. Es decir, el juicio se acerca. Y lo que yo estaba haciendo ayer por el chat de Conversando con Dios era estimularnos en amor, exhortándonos para que nos preparemos. Ahora, existen 6 tipos de korbanot. Korbanot, que es el plural de corbán, que son las ofrendas que nos acercan. Y eso lo vemos en el capítulo 7 de Baikra, versículo 37. Y dice así: esta es la Torá para Olá, para Minjá, para Hatá, para Ashán, para Miliún y para Chelamín. Son 6 tipos de ofrendas. Es decir, esta es la ley para la ofrenda de elevación, que es la Olá, para la ofrenda de flor de harina, que es la Minjá, para la ofrenda por el pecado, que es la Hatá, para la ofrenda por la culpa, que es la Ashán, y para la ofrenda de inauguración, que es o la ofrenda de consagración, que es la Miliún, y para la ofrenda de paz, que es la Chelamín. Hablemos de la ofrenda Olá en primera instancia. En Baikra 1:3-4 dice, Levítico 1:3-4, si su corbán es un olá de ganado, ofrecerá un macho sin defecto, porque las ofrendas para el Eterno tienen que ser sin defecto, porque Yeshua no tenía pecado. Cuando nosotros hacemos una ofrenda defectuosa, estamos insultando al Eterno mismo, la perfección de Yeshua. La ofrenda del Papa Francisco del día de ayer era una ofrenda total y absolutamente defectuosa, que estaba irrespetando la perfección del corbán, que es Yeshua. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante de Hashem. Pondrá sus manos sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para poder hacer reconciliación por él. Si la ofrenda no es perfecta, no hay reconciliación. Por eso es que estaba tan solo el Papa ayer, porque ahí no hubo reconciliación. En Baikra 1:13 dice, acercará el Cohen todo y hará que se eleve en humo en el altar. Y la ofrenda de elevación es esta, una ofrenda ígnea de aroma agradable a Hashem. La ofrenda Olá se quema por completo. No hay ninguna parte que quede para que se lo coma el sacerdote o el ofrendante. Todo por completo se quema. Es la ofrenda del todo quemada. El procedimiento de esa ofrenda, porque no voy a leer todos los versículos, sería muy largo, pero aquí lo tengo resumido y ustedes lo pueden leer en el capítulo 1. Primero se degüella la ofrenda. Después se le extrae la sangre y se rocía sobre el altar. Se pica la ofrenda en partes. Se prepara la leña y el fuego. Se coloca primero la cabeza y las grasas. Luego se lavan las entrañas y las patas con agua. Y por último se quema todo. ¿No? ¿Qué tiene que ver eso con nuestras vidas? Vamos a verlo. Primero, Yeshua es el que nos dio el ejemplo porque Él se entregó voluntariamente por completo. En Juan 19:30 dice, entonces Yeshua cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Y en Lucas 23:46 dice, y Yeshua clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Y Él es la ofrenda del todo quemada, porque Él entregó por completo su vida, toda su vida. Así como el cordero de Pesach, no se puede dejar nada. En Hebreos 10:21 dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de David, ya nos ha explicado el libro de Hebreos que hay una sola ofrenda perfecta una vez y para siempre. Entonces, pero ese sumo sacerdote lo tenemos vigente, está vivo porque Él resucitó. Entonces nos dice qué es lo que nosotros tenemos que acercar de ahora en adelante. Acerquémonos con un corazón sincero, es decir, verdadero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia
y nuestro cuerpo lavado con agua pura, así como se lavaba la ofrenda olá, que se lavaban las entrañas y las patas. Así también nosotros tenemos que lavar nuestro cuerpo con agua pura. ¿Qué es la ofrenda de elevación? Es entregar nuestra vida por completo a Hashem. Le damos primero no lo que tenemos, sino lo que nosotros somos. Y se lo damos con un corazón sincero, verdadero. Esa es la ofrenda olá y esa es la primera ofrenda que había que dar. Cuando Caín y Abel fueron a entregar sus ofrendas, Caín entregó una ofrenda minjá y Abel entregó una ofrenda del ganado y la entregó por completo, entregó lo mejor que tenía, era perfecta. Y después, al final del versículo, si ustedes se fijan en hebreo, dice que entregó una minjá. Entonces, no se puede entregar una ofrenda vegetal sin haber entregado la ofrenda del todo quemada. Es decir, nosotros no podemos hacer nada por Dios si primero no hemos entregado nuestras vidas por completo. Y no parcialmente, sino por completo. La ofrenda de elevación. Primero entregamos la vida que está representada en la sangre, que era lo primero que se esparcía por el altar. Luego, cada área de nuestra vida, porque dice que la ofrenda hay que picarla en varias partes. La primera parte que entregamos es la cabeza, es decir, nuestra mente y pensamientos. Y las grasas, que es lo que más le da sabor a nuestras vidas, lo que más queremos, lo que más nos gusta. Bueno, eso tenemos que entregárselo al Señor. El siguiente procedimiento es lavar nuestras entrañas y patas, es decir, nuestros deseos más profundos, nuestras emociones. Y las patas que representan el caminar nuestro. Debemos lavar primero las entrañas, nuestros deseos y emociones más profundas, y nuestro caminar, antes de empezar a caminar, ¿no? Antes de empezar a hacer otra cosa, lo lavamos con el agua, que es la palabra de Dios. Y entonces dejamos que Hashem nos consuma por completo en nuestro altar. Ya la vida no nos pertenece, sino nos pertenecemos, somos propiedad de Hashem. Seguimos por la siguiente de las 6 ofrendas. La ofrenda minjá, que es el corbán voluntario de harina. La ofrenda olá es un corbán voluntario, no es obligado. Si no es voluntario, no sirve. Igual que la ofrenda minjá, que es la ofrenda de harina. Dice ya en el capítulo 2, que habla de la ofrenda minjá, cuando, y la mayoría de las traducciones dicen cuando una persona, pero en realidad dice nefesh, cuando un alma ofrezca una minjá de cereal como ofrenda a Hashem, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Entonces la llevará a los sacerdotes hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina con el aceite y con todo su incienso, y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es ofrenda encendida de fragancia agradable para Hashem. Esta ofrenda vegetal era para las personas más pobres, porque las personas más pobres que no podían entregar ni un novillo, ni una oveja, ni un cabrito, ni siquiera 2 palomillos o 2 palomitas, entonces iban con un puñado de flor de harina y ofrecían su ofrenda y se podían acercar al Eterno. También esta ofrenda minjá de harina era la ofrenda que se ofrecía
para la ordenación de los sacerdotes, es decir, la ofrenda milium para la consagración de los sacerdotes, para el servicio de los sacerdotes. Y cada día que los sacerdotes servían en el templo, tenían que ofrecer a la 9ª hora, es decir, a las 3 de la tarde, una ofrenda minjá de flor de harina. El procedimiento es que esta ofrenda debe ser ofrecida junto con aceite y con incienso. No debe tener levadura. Se puede hornear o freír. Y se le debe añadir la sal del pacto. Así dice, la sal del pacto de Dios. La aplicación práctica. Bueno, antes de ver la aplicación práctica, vamos a ver un comentario que aparece en el Talmud, en el Tratado Menahot 104b, hablando de la palabra alma al comienzo de la explicación de esta ofrenda. Dice, en ninguna parte se emplea la palabra nefesh, alma, en relación con las ofrendas voluntarias, excepto en relación con la ofrenda de comidas, es decir, vegetal. ¿Para quién es lo que generalmente trae una ofrenda de comida? Es para la persona más pobre, el pobre hombre. El santo bendito sea él, dice, por así decirlo, lo consideraré como si hubiera traído su alma como una ofrenda. Entonces, la palabra nefesh está ahí, junto con la ofrenda de flor de harina, porque las personas pobres, cuando entregan lo poco que tienen, Dios considera que lo que está entregando es su alma. Y este principio lo podemos ver en una historia muy hermosa que se encuentra en Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, donde dice, Yeshua se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a los discípulos les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra. Y cuando alguien echa de lo que le sobra, lo hace simplemente por compromiso, como por obligación, no lo hace con un corazón alegre. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir, porque esa cantidad de dinero era lo que se le daba a las mujeres pobres como mesada para que tuvieran el sustento de cada día. Y ese sustento de ese día lo echó todo. Y era poquito delante de lo que los demás habían puesto, pero delante de los ojos del Eterno, esa viuda entregó toda su alma. Bendito sea el Eterno. Entonces, la ofrenda minjá vegetal es lo segundo que debemos dar de nuestras vidas después que entregamos nuestras vidas, que es la olá. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer al Señor? Nuestro servicio. Todo lo que hagamos debemos hacerlo en el Espíritu, que está representado por el aceite. Y debemos agregarle la oración constante, es decir, el incienso. Haciendo todo como para el Señor Yeshua HaMashiach, porque Él es el dador del pacto representado por la sal. Y eso es lo que le da sabor a todo lo que hagamos. Sin Yeshua, que representa el pacto, lo que hagamos lo vamos a hacer en la carne, no va a tener beneficios en el mundo venidero. Entonces ya hemos visto la aplicación práctica en nuestras vidas de esta segunda ofrenda, que es la minjá. Vamos al capítulo 3 de Levítico, que habla, o antes de eso, en 1 Samuel 15, 22, dice sobre las ofrendas y sacrificios, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Hashem tanto en holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz de Hashem? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Por lo tanto, nuestro servicio a Dios tiene que ser en obediencia, no es como cada quien lo considere. Y para que seamos obedientes tenemos que prestar atención, es decir, Shema, escucha, entiende y obedece.
Eso es lo que verdaderamente hoy en día nos pide el Señor que ofrendamos. Obediencia, prestar atención. El Salmo 141, del 1 al 2 dice: Oh Hashem, a ti clamo, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco, sea puesta mi oración delante de ti como incienso. El alzar mis manos como la minjá de la tarde. Ven que nuestro servicio tiene que estar aderezado con la oración. Si nosotros tomamos decisiones y hacemos cosas para Dios sin haber orado previamente, durante y después, esa ofrenda no va a ser aceptada por Dios. Porque sin el incienso no se acepta la oración, la ofrenda. Hay otra historia hermosísima que habla de la minjá, que habla del servicio y habla de los pobres. Está en Hechos capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así: Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Eso es las 3 de la tarde. Recuérdense que están yendo al templo y a las 3 de la tarde, ¿qué hacían los sacerdotes? Ofrecían una minjá, que era por su servicio. Y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Es decir, había una persona muy pobre, no podía trabajar, para poder vivir tenía que pedir limosna, imagínense. No tenía capacidad de ofrendar. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pidió limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir una ofrenda, ¿no? Algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Y efectivamente, Pedro y Juan no eran ricos, no tenían dinero. Eran pobres también, como el que estaba pidiendo limosna, entre comillas. Mas lo que tengo te doy, en el nombre de Yeshua Hamashiach, el Nazareno, anda. En realidad Pedro y Juan no tenían dinero, pero tenían la mayor riqueza que cualquier hijo de Israel puede tener, que es al Mesías Yeshua en su corazón. Y eso fue lo que entregaron. Y agarrándolos de la mano derecha, agarrando de la mano derecha al que era cojo, lo levantaron y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y fue sanado. Los pobres, Pedro y Juan, ofrendando su servicio como una ofrenda minjá para poder ayudar a los pobres. Y ese cojo ahora iba a poder trabajar, iba a poder producir lo suficiente como para comprar un toro, una vaca, una oveja o flor de harina para poder ir al templo a acercarse a Hashem. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a la tercera tipo de ofrenda que se encuentra en Levítico, Baikra 3, capítulo 3, versículo 1, que es el Corbán Shalamín, la ofrenda festiva de paz. Si su ofrenda es un sacrificio, la ofrenda de paz, si la ofrece el ganado, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Hashem, como todas las ofrendas, sin defecto. Entonces, esta ofrenda, dice la tradición, pues, que no se puede ofrecer sobre el altar sin antes haber ofrecido la ofrenda del todo quemada. Por eso les he dicho y les repito que primero tenemos que entregar nuestras vidas a Dios antes de entregar nuestros servicios. La aplicación práctica de la ofrenda de paz es decirle a Dios: tú eres mi alegría y mi disfrute. Quiero estar contigo junto con mi familia y mis amigos.
pasar tiempo en tu presencia, alabándote, adorándote y hablando de las maravillas que has hecho en mí. Fíjense, la ofrenda de paz es una ofrenda que se ofrece y invitamos generalmente a los familiares, o se invitaba a los familiares y a las personas amigas y a los conocidos. Se ofrecía una parte, se quemaba una parte en el altar y el resto se lo comían los sacerdotes y todos los invitados a la ofrenda. Y en ese momento se aprovechaba para dar un testimonio de las maravillas que Dios había hecho en la vida de la persona que estaba ofrendando. Y se alababa a Dios, se adoraba. Y eso servía de testimonio para todos los que estaban ahí presentes. Y vamos a ver en esta misma historia que estábamos leyendo del cojo que fue sanado, cómo después de haber sido sanado, ese cojo y Juan y Pedro ofrecen una ofrenda de paz. Dice así, versículos 8 al 10 de Hechos 3. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Ven? La ofrenda de paz es para alabar a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, porque el pueblo se estaba reuniendo en el templo también, ¿no? Y la ofrenda de paz se ofrece junto con otras, se invitan a otras personas. Y sabían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y fueron llenos de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y teniendo asidos agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo y empezó a predicarles la palabra. Empezó a darle el testimonio de lo que Yeshua había hecho en su vida. Empezó a exhortarlos, empezó a ministrarlos. Y les dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué os ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ese sí estaba claro. Los apóstoles estaban bien claros que no es por el poder de ellos que sucedían todas estas cosas. No es por escuchar una oración orbit et urbi et orbi, que está más fuera de órbita, que las personas se sanan. Es por la ofrenda perfecta de Yeshua HaMashiach. Ahora vamos a pasar al Corbán Hatá y Ashán, que es la ofrenda por el pecado y por la culpa. Dice en la Torah que el procedimiento es el mismo para ambos. Y en ese procedimiento se quemaba lo mejor para Hashem y el resto lo comían los sacerdotes y el ofrendante, ¿no? Los pecados generan culpa. Los pecados pueden ser involuntarios o voluntarios. Pueden ser por iniquidad, por rebeldía. Los pecados, por ejemplo, de un líder de una nación generan culpa en el pueblo, como vimos en la historia de David. Los pecados de los padres generan culpa en los hijos, en los nietos, bisnietos y tataranietos, como lo vemos en los 10 mandamientos. Los pecados, entonces, es involuntario para el resto de las personas, para el pueblo, para los hijos, pero generan culpa. Y Dios nos da un procedimiento para quitar esa culpa. Dios nos da un procedimiento para quitar los pecados involuntarios de nuestras vidas. Dios nos da un procedimiento para quitar la iniquidad de nuestras vidas, los pecados voluntarios, todo. En Gálatas 1:4 dice, hablando de Yeshua, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, se dio a nosotros como una ofrenda hatá.
En Isaías 53:10 dice, pero quiso Hashem quebrantarle, sometiéndolo a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de Hashem. En la mayoría de las traducciones dice como ofrenda de pecado, pero es la ofrenda a Hashem, que es la ofrenda de culpa. Verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad de Hashem en sus manos será prosperada. Por lo tanto, Yeshua es nuestra ofrenda Hatá y nuestra ofrenda Hashem. En 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Ya hemos sido perdonados los pecados y el Señor no quiere que nosotros pequemos, como la mujer adúltera que Yeshua le dice, mira, nadie te condena, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Y después dice, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Yeshua HaMashiach el justo, que quita toda iniquidad y culpa de nuestras vidas. Entonces, la manera de aplicar el Corbán Hatá y Hashem hoy en día es que cuando nosotros pequemos y nos demos cuenta, nosotros vayamos con un corazón arrepentido al Señor, con un corazón honesto, confesemos nuestros pecados y le pidamos perdón al Señor para que quite esa culpa. Incluso nosotros podemos pedirle al Señor que quite la culpa de los errores cometidos por nuestros padres, abuelos, bisabuelos sobre nuestros hijos y nietos y bisnietos. Podemos pedirle al Señor que quite la culpa de los pecados cometidos por Nicolás Maduro y su combo del pueblo de Dios en Venezuela. ¿Entiende? Entonces hay una aplicación práctica. Hoy en día muchas personas están unidas ofreciendo confesión de pecado y arrepentimiento para que el Señor quite esta pandemia de nuestras vidas. En la misma historia, cuando Pedro y Juan estaban predicándole al pueblo, le dicen, y ahora hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes, ¿ves? Entonces él está hablando de los pecados de ignorancia cuando le está predicando. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos los profetas, que Cristo había de padecer, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, las culpas, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Entonces el llamado es al arrepentimiento. El llamado no puede ser, oigan esta oración y quedan completamente en gracia y limpios. Y entonces las personas escuchan la oración y desde la comodidad de su hogar y ya se sienten liberados. ¿Y dónde está el arrepentimiento? No es así. Hechos, ok. Entonces, repitamos en la aplicación, vayamos siempre delante de Hashem con un corazón arrepentido para confesar nuestros pecados y culpas y el Señor Yeshua nos perdonará porque Él es fiel y justo. Yeshua es el perfecto Corbán, es nuestra única y verdadera ofrenda. Shabbat Shalom, los amo con todo mi corazón, compartan y mediten en la palabra, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Dios los bendiga.